¿Cómo te sentirías al quedarte encerrado en un hospital con un demonio que no parará de perseguirte hasta llevarte al infierno? Buenas tardes. La historia de hoy comienza en el despacho de un empresario llamado J.P. Vermander. El magnate mantiene una conversación con su secretaria Hannah acerca de los beneficios que ha tenido su empresa en este último año. Sus ganancias, cayendo solamente un 1% respecto al mes anterior, le llevan a decidir cerrar el único hospital disponible de la ciudad. Hannah intenta convencerle de que esto es algo egoísta, pero Vermander quiere seguir adelante con su plan y para llevarlo a cabo le pide una capa y materiales para hacer un ritual demoníaco y así destruir el hospital. Esta decisión nos demuestra que el señor Vermander es un empresario sin escrúpulos dominado por la avaricia que solo mira por su propio dinero sin importarle ni la salud ni el futuro de los ciudadanos. Tras esto, los dos médicos del hospital, la doctora Eda y el doctor Morton, hablan sobre los 3 pacientes que tienen a su cargo y las instalaciones del edificio, donde no pueden utilizar ordenadores ni tecnología moderna. Tienen escasez de habitaciones y unos recursos extremadamente limitados en un hospital abandonado a su suerte por culpa de la codicia de Vermander, quien no lo ve algo importante para sus negocios. Los pacientes ingresados en las habitaciones del hospital tienen distintos síntomas para permanecer allí, empezando por el señor Longboyd, quien sufrió una lesión de espalda cuando cayó al suelo al intentar limpiar el tejado de su casa. Otros de los pacientes, la señora Jane, con un profundo corte en la mano, y por último Tammy, quien ingresó para que le extrajeran algunos dientes debido a que utilizaron un medicamento inapropiado para su problema, provocándole sonambulismo y pérdida de memoria. Pronto el Dr. Morton comienza a hacer una ronda a lo largo de las habitaciones para asegurarse de que todos los pacientes están bien, y minutos más tarde llama a Hannah para avisar de que su jefe, el señor Vermander, ha invocado a un demonio que ha estado al servicio de la familia desde hace generaciones. Alertados ante esta advertencia, los médicos comienzan a asustarse preguntándose qué tipo de demonio es, quién lo ha invocado y, por supuesto, cómo actúa. Hannah les dice que aparece siempre cada hora en punto en busca de sangre, rapta a sus víctimas o las mata para saciar su sed, y cuando llega el amanecer desaparece. Les explica rápidamente cómo pueden evitar que les ataquen. Es muy importante mantenerles a todos en las mismas habitaciones de cuando comenzó el ritual y seguir una serie de reglas para evitar que se haga más fuerte cada hora, como mantener las ventanas cerradas o evitar que pueda manifestarse mediante velas o la propia luz. A pesar de cumplir con todos los pasos que hemos nombrado, todo puede complicarse en cuestión de pocos minutos. Algunos de los pacientes, como el señor Langboyd, puede bajar a la recepción a preguntar por sus medicamentos si no se los administran antes, al igual que Jane. Y Tammy también saldrá sonámbula de su habitación durante la noche. Todos estos pasos deben ser repetidos hasta las 5 de la madrugada, cuando el demonio no tenga a nadie para capturar mientras recorre los pasillos del hospital. A partir de aquí podemos desbloquear 4 finales distintos dependiendo de las decisiones que hayamos tomado o de nuestros actos con los pacientes, quién sobrevive o quién muere durante la noche. En el caso de que todos los pacientes sean raptados por la entidad, reclamará sus almas para llevarlos a su mundo. Aquí desaparecen absolutamente todos los personajes, desde los pacientes hasta los propios médicos, Eda y Norton, sin dejar rastro. Aquí nos indica que no solamente desaparecieron, sino que no pudieron siquiera oponer resistencia, no había signos de lucha ni pistas de su paradero. Por tanto, en este final, Vermander gana, consigue que su demonio capture a todos los integrantes del hospital, quedando finalmente abandonado. La ciudad sufrió su cierre, pero nadie sufrió más como la hija de Morton, quedando huérfana de padre y completamente sola en una ciudad desconocida sin saber nada sobre él. Hannah, en cambio, pudo sobrevivir, pero se vio forzada a dejar la ciudad y marcharse lejos. Sin embargo, su escaso salario como secretaria hizo que terminara trabajando para alguien a quien odiaba, y Vermander, en cambio, escapó sin consecuencias. El siguiente final se desbloquea si conseguimos que la enfermera Morton sobreviva, es decir, pueden morir todos los pacientes salvo ella y el Dr. Eder, por lo que la entidad regresa a su mundo habiendo capturado las almas que Vermander quería. Pero a raíz de estos acontecimientos se comenzó una investigación para averiguar el motivo de las desapariciones. Sin embargo, Vermander influyó en ella para que no continuara y las miradas fueron directamente a la enfermera Morton y Eder, acusados y condenados por las desapariciones. Sin ellos, para administrar el hospital fue cerrado y abandonado para siempre. La única que sabía la verdad, Hannah, también desapareció repentinamente sin dejar rastro. Para frenar los pies a este demonio, o mejor dicho, para evitar que se manifieste o que se haga más fuerte, los doctores deben hacer una serie de acciones como cerrar las ventanas, apagar velas o controlar los dispositivos electrónicos, televisores, teléfonos, etc. Solo tienen 3 oportunidades antes de que se manifieste más fuerte y con todo su poder desde su mundo. Pero, ¿y si esto no sucede? ¿Y si fallamos en todas nuestras oportunidades para evitarlo? Ocurriría que se manifiesta con toda su fuerza y tendría poder suficiente no solamente para destruir el hospital, sino sumiendo a toda la ciudad en una oscuridad eterna. Y por último, llegamos al último final o el final bueno, lográndolo si cumplimos todas las acciones sin equivocarnos durante toda la noche y salvando la vida de todos los pacientes y médicos.
El sol comienza a salir sobre el pueblo y el demonio no pudo permanecer más tiempo. Sin embargo, no se había derramado sangre en el pacto de Vermander. La parte más importante no se había cumplido, por lo que el acuerdo ahora era nulo y sin ningún valor. Y después de generaciones de ser esclavizado por la familia Vermander, el demonio finalmente quedó libre y aunque no le quedara mucho tiempo, sabía cómo pasar sus últimos momentos. Así que lo que vemos a continuación es esto. El demonio se rebela contra Vermander haciéndole pagar su avaricia y egoísmo. Hannah escucha ruidos en su despacho y al subir se encuentra el cuerpo del empresario destrozado a golpes, pero todavía con vida. Hannah siente la tentación de dejarle morir en el suelo como pago por todos sus malos actos. Siente que se lo merece. En cambio, en un momento de conciencia y reflexión, piensa que lo correcto es ayudarle y le lleva al hospital, irónicamente, al mismo que quería destruir. Vermander, desde su habitación, estuvo en todo momento observando cómo el enfermero del hospital hacía todo lo que podía para ayudar a cada paciente, y mientras observaba se dio cuenta del valor hacia otras personas, hacia sus vidas y hacia sus emociones. JP por primera vez sintió remordimiento, algo que ningún Vermander había sentido jamás. JP vendió todos sus activos y patrimonio para pagar sus deudas debido a que el pacto, al no haberse cumplido, se rompió. Vermander decidió donar el resto de su fortuna al hospital como señal de buena voluntad, así como el Dr. Eda le permitió quedarse en una de las habitaciones hasta que pudiera recuperarse. Actualmente, y debido a su escasa cualificación, se gana la vida trabajando como repartidor de comida para poder llegar a final de mes. Y con esta explicación llegamos al final de la historia de Vermander, una enseñanza moral acerca del egoísmo y avaricia del antagonista, y que irónicamente la vida le da un revés para que aprecie el punto de vista opuesto al que estaba acostumbrado durante su vida. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Que sea leve.